Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Qué gusto saludarles. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Es muy interesante, hermanos, porque ayer cerramos con un tema muy triste. Veíamos la división del reino. Y veíamos, Carlita, en la última parte del capítulo de ayer, que Roboam envía a Adoniram, que era quien supervisaba los trabajos, ¿no? Lo envía para decir, ve para allá, y incluso va con él para tratar de disuadir esta división. Y acuérdate, Carita, que lo reciben a pedradas, lo matan, y Roboam tiene que huir por su vida, porque estaba enardecida la gente, sabiendo todo lo que Roboam había dicho, de que los iba a oprimir aún más. Entonces, imagínate, Carlita, el enojo que había en las personas, y que Roboam intentaba buscar la manera de que esto no acontezca. Y nos damos cuenta que de manera paralela, Carlita, se elige a Jeroboam para que sea el rey del reino del norte, que las demás 10 tribus que se habían dividido estaban con Jeroboam. Ahora, hay algo muy interesante, y lo platicábamos, Carlita, que el cronista no menciona, o poquito, o casi nada, del reino del norte. Se centra más en el sur. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el cronista solo se refiere al reino del sur y omite describir situaciones del reino del norte. No obstante, en el libro de los Reyes conocimos la historia completa, ¿no? Por eso ahorita no nos toma por sorpresa. Entonces, bueno, ya sé qué pasó con Jeroboam. Pero, Carlita, la necedad de Roboam sigue. No solo divide el reino, no solo intenta forzar llevando una embajada para tratar de platicar con el norte, sino que ahora trata de reunirlo por la fuerza. Fíjate cómo son las cosas. Y nos damos cuenta que la verdadera unidad no se puede forzar. Debe ser respuesta libre de corazones dispuestos. Y aquí, Carlita, Roboam está preparando una ofensiva para ir a pelear contra el norte y traérselos por la fuerza. ¿Cómo ves? O sea, ya actuó neciamente, ya está insistiendo. Y aquí dice, bueno, si no es por las buenas, vamos por las malas. Y vemos que Roboam, Carlita, toma decisiones muy, muy malas. Realmente la actitud de Roboam, hermanos, veíamos ayer que de una manera muy imponente, digámoslo así, no hace caso a la petición que le hace el pueblo de que le baje un poco el trabajo a las personas, pero no lo hace, hermanos, porque se quiere imponer. Es el rey, pero realmente el poder que se le dio no era para eso, sino que lo malentiende y lo mal ejerce. Y ayer recordemos cómo las últimas palabras del pueblo de Israel, ¿no? Que tenemos con la casa de David y con la casa de Isaí. Y esta expresión es, nos vamos, y se divide el reino. Y él, al ver lo que provoca, porque esto fue una actitud de él, fueron las decisiones, y estas son las consecuencias de lo que Roboam decide. Y el reino se divide, y cuando él ve que el reino se está pues dividiendo, ahora de una manera, como dice Josué, de manera forzada, quiere componer lo que él mismo provocó. ¿Sí? Recordemos que ayer fue a pedirle consejo a las personas que lo pueden dirigir, y no hizo caso, y hizo más caso a gente o a sus amigos que no tenían ni siquiera experiencia en esto. Y ahí están las consecuencias. El reino se divide y luego quiere componer, digámoslo así. Yo así lo vi ayer, leí varias veces este capítulo y digo, quiere componer algo que él mismo provocó. Y esta situación, hermanos, y a la fuerza lo quiere hacer. Eso es lo peor, ¿no? Y a la fuerza, el método que quiere utilizar es muy drástico. Se divide y todavía matan a este hombre a pedradas, y ve que la situación se le salió de las manos, se le salió del control, y a la fuerza quiere unir al reino otra vez. Entonces todo el otro reino dice, ya nos vamos. Ahí se ven por ahí. Y bueno, qué lamentable es esto, porque todas las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, tienen consecuencias. Claro que y sí. Tenemos que aprender a asumirlas. Roboam no supo asumir las consecuencias porque él fue el que provoca a ira, yo así lo veo, a ira al pueblo. Sí, Carlita, y nos damos cuenta que Roboam prepara una última ofensiva. O sea, él está buscando, como dices, por todos los medios que esto no acontezca. Y, hermanos, Dios le habla a un varón llamado Semeías,
y le da un mensaje y le dice, ve con Roboam y háblale. Y dile que esta división, que es lo que acontece. Yo, ¿cómo expresarle esto? Dios dice, permito. Yo estoy permitiendo que esto pase. Aquí hay algo muy interesante, porque Dios tampoco lo fuerza. Dios dice, yo estoy permitiendo también que esto acontezca. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que no obstante el mensaje fuerte que le da Dios a este varón para que le diga a Roboam es, pero acuérdate de algo, somos hermanos, no podemos ir contra, dañarnos, tomar las armas, herirnos, quitarnos incluso la vida. Por lo tanto, Roboam tiene que echarse para atrás y detiene esta ofensiva. Aquí va a ser algo, Carlita, terrible, porque históricamente vimos en los jueces guerras internas. En los jueces vimos varias guerras internas, y en el libro de los Reyes también veíamos en momentos varias batallas internas. Y aquí lo que me parece muy interesante es cómo este mensaje llega a Roboam para que no solamente no intente forzar, sino que no vaya en contra, o no atente contra sus propios hermanos. Entonces nos damos cuenta que cambia la estrategia Roboam ahora, ¿no? Roboam ahora lo que hace es intentar una defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que fortifica ciudades, tanto en Judá como en Benjamín, que son las dos tribus, Carlita, que se quedan en el sur. Y aquí, ayer, como dices, tú estabas leyendo, eso me parece algo bastante interesante, porque ahí están representados los primeros reinos de Israel. Sí, Saúl era benjaminita. Y curiosamente, ¿no? Y curiosamente, no obstante que Saúl siempre tuvo situaciones muy duras contra David, que pertenece a Judá, nos damos cuenta de algo. Finalmente los benjaminitas aceptan a David, los benjaminitas lo respaldan, y aquí pasa algo muy interesante, de que este reino del sur está integrado por tribus de los que representan los primeros reyes de Israel, ¿no? El caso de Saúl Benjamín, y en el caso de David, de Salomón, con la tribu de Judá. Exactamente, con la tribu de Judá. Entonces lo que empieza a hacer Roboam es fortificar ciudades. Lo que hace es poner mayor protección, porque a lo mejor pensaba Roboam, bueno, si no puedo atacarlo, por lo menos voy a cuidar de que no me vayan a atacar mañana a mí, ¿no? Entonces lo que hace es decide hacer ciudades, defender ese reino pequeño, porque queda solo con dos tribus, y con la construcción de fortificaciones en todo ese territorio. Se extienden desde Jalón, dice el texto, en el norte, hasta Sif en el sur, y desde Tecoa en el este hasta Gad en el oeste. Entonces fortifica estas ciudades como diciéndole, bueno, ok, no voy a atacarlos, y ya entendí el mensaje de Dios. Y qué bueno que escuchó el mensaje que Dios le dio a este varón, porque así como andaba Roboam de necio y de terco, bueno, cuando menos escuchó un consejo y lo hizo caso a este consejo de no ir más allá. Y nos damos cuenta que, bueno, detiene esa decisión de ir a atacar, y más bien lo que hace es se repliega y fortifica las ciudades para que no intenten, con lo menos, hacerles daño al sur. Así es. Vemos esta parte que él al menos hace algo correcto, hace caso al mensaje de Dios, porque él iba a atacarlos, iba a lastimar a sus propios hermanos. Y en el capítulo 11 Dios manda a esta persona, manda un mensajero y le dice que no vayan contra ellos porque son sus hermanos, así lo dice el texto. Son sus hermanos, no se lastimen entre ustedes, ¿no? Y se permite esta división provocada, no porque, aunque Dios permite que no, yo digo que Dios no permitió el ataque que Roboam estaba planeando contra los del sur. Norte, contra los del norte, con el resto de las 10 tribus. Dios no lo permite. Yo así veo que no permite esta agresión entre ellos, pero lamentablemente al partirse el reino empieza todo un desequilibrio. ¿Por qué? Porque Dios sacó a una nación para ser una, ¿sí? Formada por 12 tribus, y lamentablemente, hermanos, como a veces el escuchar malos consejos, lo que tienes en tu corazón, las emociones incorrectas, cómo llegan a afectar a mucha gente. Y en este caso, Roboam es un claro ejemplo de un hombre que lleno de sensibilidad y de sabiduría de Dios ante una decisión que pudo haber dicho, sí, cierto, vamos a hacer ciertos ajustes en su trabajo, ¿no?
y le faltaba sabiduría, cosa que su padre tenía. A mí me llamaba mucho la atención cuando Salomón empezó la construcción del templo, y esto lo vimos en el libro de Reyes, cómo él hizo un tipo organigrama o un tipo de logística de los trabajadores. Él los rotaba, los rolaba, que cumplieran ciertas horas. Un turno, realmente. Exactamente. Entonces rotaba, digamos así, a todo su personal, por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué? Y por la construcción del templo. Y esto me llama la atención porque así como Salomón solucionaba los asuntos de cuando él era rey, a su hijo le faltó esto. Él pudo haber dicho, vamos a ver qué estrategia, qué método podemos utilizar para que no haya este problema, pero sin embargo no lo hace. Él se impone, se pone más tirano, y hay un problema, y se divide un reino. Y no solo eso, sino vean cuál es su actitud. Pues yo no voy a dejar que se parta el reino, y a la fuerza quiere unir algo que él mismo provoca. Lo importante aquí, hermanos, es que hacen caso a lo que Dios hizo, y tú dices, bueno, al menos hizo caso a algo, pero ya el daño ya está hecho, el reino se partió, y de ahí viene totalmente un desequilibrio a esta nación que la lleva hasta donde estamos ahorita, al exilio, porque esto que estamos viendo ahorita se lo están contando a la generación que estuvo 70 años en Babilonia, y les están diciendo, esto pasó. ¿Sabes por qué llegaste? ¿Sabes por qué naciste en Babilonia? Bueno, pues aquí está tu historia de tus antepasados. Aquí está la historia de tu pueblo. Te habrás preguntado, ¿por qué no nací? Si yo soy de este lugar, si soy de esta nación, ¿por qué nací allá? Y todo esto que estamos viendo en Crónicas, hermanos, se lo están contando a un pueblo que regresa. Y les están diciendo, naciste ahí, fuiste ahí, por estas razones. Y todo esto, hermanos, no es para que ellos solo lo tengan como un conocimiento, para que ellos no repitan los mismos errores que sus antepasados hicieron. Y si nos damos cuenta, hermanos, no solamente le faltaba sabiduría a Roboán, Jeroboán, como decimos aquí en México, no cantaba malas rancheras. Jeroboán, hermanos, se envaneció también. Jeroboán incluso, hermanos, cuando se dio cuenta de que era un imán muy fuerte Jerusalén, porque ahí estaba el templo y había mucha gente devota, había mucha gente comprometida con Dios, con el templo, y Jeroboán sabía, hermanos, de que eso era un punto fuerte para el sur, porque en el norte no había un santuario, y el único santuario que estaba, por así decirlo, autorizado era el que estaba en Jerusalén, era el único santuario que, por así decirlo, podemos decir, hermanos, ya estaba fijo, y que era el lugar, hermanos, de adoración único. Así que Jeroboán, hermanos, está intentando pensar cómo hacer algo, y toma una decisión pésima. Lo que hace, despide a los levitas y sacerdotes, no les permite ni él ni sus hijos ejercer ese sacerdocio levítico, no les permite. Él nombra a sus propios sacerdotes para sus cultos paganos, él impone el culto a los becerros de oro, e incluso manda a hacer unos becerros de oro ahí para que el pueblo adore y no se vaya a Jerusalén. Qué triste, hermanos, de que esta división política ahora se convierte en una división religiosa. Esta división, que comenzó solamente con asuntos diplomáticos de territorios, ahora se está convirtiendo en una división de religión, una división de creencias, porque Jeroboán, hermanos, también era un hombre falto de sabiduría, era un hombre falto de discernimiento, y en vez de buscar alguna alternativa positiva, lo que hace es intentar utilizar la religión como una herramienta política. Lo que intenta es traer a este pueblo con la idolatría, lo que intenta es retener a sus ciudadanos con idolatría. Y qué difícil, hermanos, es esto. Y nos damos cuenta, y algo que llamó bastante mi atención en la lectura que estaba realizando el día de ayer, cuando dice el verso 13, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboán. Dejaron el norte y vinieron todos esos servidores al sur. Dice el verso 14, los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboán y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboán había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Fíjense, hermanos, qué triste está esto. Dice el verso 16, tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor Dios de Israel, y llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor
Dios de sus antepasados. Aquí surge un fenómeno muy interesante, Carlita. Los levitas y sacerdotes se van a apoyar a Roboam, porque dicen, no estamos de acuerdo con Jeroboam. Eso que está haciendo Jeroboam no nos parece bien. Así como había gente inconforme con Roboam, había gente inconforme con Jeroboam. Y lo que dicen ellos es, no nos parece que esté intentando utilizar la idolatría como un arma política. No nos interesa estar aquí, nos vamos. Y aquí pasa un fenómeno muy interesante. Había gente que pertenecía al reino del norte que no cedió a la idolatría. Había gente de la tribu del norte, hermanos, que no se prestó a esta artimaña de Jeroboam de quedarse ahí a adorar ídolos. Había gente, podemos decir, fiel a Dios, que dijo, aunque mi rey me diga, aquí está el becerro, adóralo. Aunque este rey me diga, aquí está esta nueva imagen, ven a conocerla. Él dice, no. Y había gente del norte, hermanos, que peregrinaba hacia Jerusalén. Mucha gente peregrinaba para adorar a Dios, para rendir culto a Dios, para integrarse a las festividades. Aquí vemos algo sorprendente, hermanos, porque ahora no están sujetos o subyugados por los extranjeros, sino por su propio rey, que los está llevando a la idolatría. Y aquí algo que llamó mucho mi atención, hermanos, es la fidelidad de un pueblo. Es la fidelidad de un pueblo que conoce a Dios, que ama a Dios. Y aunque su rey le diga, aunque su autoridad le diga esto, él dice, no. Yo, aunque tenga que caminar, aunque tenga que ir, aunque te tenga que desobedecer, yo voy a adorar a Jerusalén. Y aquí, Carlita, regresamos al punto. El cronista le da un mensaje muy contundente a los que vuelven de la cautividad. Este mensaje tiene que ver con ser fiel a Dios. Estoy seguro, hermanos, que no solo regresaron israelitas, también babilonios. Estoy seguro que tienen muchas ideologías de Babilonia que no llegaron a la tierra prometida otra vez a reconstruirla. Y deja claro algo Dios ahí. Solamente hay un culto, solamente hay un santuario, solamente hay un Dios. Y como, Carlita, esta reflexión para ellos es muy importante ahora que regresan del exilio. Sí, eso es muy importante, hermanos, porque cuando no se tiene la dirección de Dios y mucho menos su sabiduría, lo que hizo Jeroboam es el norte. Jeroboam me como un Roboam. Se suenan parecidos, pero Jeroboam es en el norte, Roboam en el sur. Exacto. Él, y fíjate lo que hizo, despide a los levitas, que era la tribu exclusiva para los servicios al santuario. Así es. Era una tribu que estaba dedicada al servicio a Dios de manera completa. Y él los despide, como si ustedes ya no, los despedidos, ¿no? Y ellos, lejos de decir, bueno, se van y no están de acuerdo con toda esta idolatría que este propio rey está metiendo. Realmente ya aquí estamos viendo cómo van para abajo, desde que ponen ya becerros de oro y invita al pueblo a perderse en la idolatría, tras que era el talón de Aquiles de ellos. Recordemos todo lo que hemos visto atrás. Ellos tenían este problema, el pueblo de Israel, y aquí vemos la actitud de un rey que para nada tiene discernimiento, no tiene sabiduría de Dios, no se deja guiar por Dios, y hace que el pueblo empiece a caer en algo que Dios les había señalado que no le agradaba. Sin embargo, hace otra cosa peor, despide a los levitas y pone a sus propios sacerdotes, pone a su propia gente. Su propio culto. Exacto. Él hizo su culto a los becerros. A los becerros. O sea, era una persona idólatra, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, cuando no se tiene el discernimiento, las cosas que empiezas a hacer, las cosas que empiezas a decidir, por tu propia, porque a veces crees ser un poquito mejor que Dios y que tienes mejor ideas que Dios, y porque piensas que los planes que tienes son mejores que los de Dios. Realmente yo así veo a este hombre y realmente pierde, él estaba perdidísimo y hace que el pueblo se empiece a perder, pero una parte, como bien dice Josué, que no cedió ante digamos la inmundicia que estaban metiendo en lo que es la idolatría, hermanos. Y esto habla de un pueblo que había gente con convicción, que aunque le estaban diciendo, aquí hay un becerro de oro y lo vas a adorar, ellos dijeron, no, nos vamos, y se van
de ahí, hermanos. Y esto también nos habla de que ayer que lo veíamos, yo decía, nosotros estamos en una sociedad que no todos siguen a Dios, definitivamente, que no todos creen a veces ni en Dios, y que mucho menos tienen discernimiento y sabiduría, y que a veces tú estás allá en medio de toda esa situación y te pueden decir, oye, pero haz esto, y está en ti. Este pueblo dijo, no, yo no me voy a arrodillar a ese becerro que tú estás metiendo, ¿no? Y a tus cultos y a tus sacerdotes que acabas de poner. Hubo un pueblo, parte de un pueblo que no cede ante la idolatría porque tiene una convicción firme ante lo que es Dios y creen totalmente en Dios y se entregan a ese Dios todopoderoso. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en medio de una sociedad igual, que nos invitan a muchísimas cosas que te dicen no es malo, pero realmente si tú lo ves en su fondo, pues sí es algo que a Dios le desagrada. Y es algo parecido, hermanos, a estos tiempos. Y nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Yo ayer que escuchaba este texto de capítulo 11 de Crónicas, yo lo escuché, la verdad, hermanos, como 5 veces, porque yo decía cómo se contaminó este pueblo. Y como siempre lo digo, antes de sentarnos y decirles a ustedes algo, nosotros lo vemos para nosotros. Y nosotros estamos en medio de una sociedad también muy corrompida y muy inundada de cosas malas, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y realmente nosotros estamos ahí, somos pueblo de Dios, somos parte de ese Dios, somos ese pueblo de Dios. Y nosotros nos basamos en lo que la palabra dice, somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos una convicción y una fe. Y aunque a mí me digan, haz esto, si yo sé que eso va en contra de lo que Dios dice, uno tiene que mantenerse firme, porque ahí está la fidelidad tuya hacia Dios, ahí está tu convicción, y sobre todo ahí estás hablando del discernimiento. Hay gente que no tiene discernimiento y tú te das cuenta que le da igual esto que lo otro, no importa, como todos lo hacen, como todos está bien, entonces ahí se empieza, y este pueblo, hermanos, se pierde en eso. Mañana vamos a seguir viendo los demás capítulos, vemos cómo se va yendo hacia abajo de pique este pueblo, que yo digo, ¿qué les pasó? No, y no digo qué les pasó, yo digo, ojalá y no te vaya a pasar a ti. Por ejemplo, yo digo, Señor, ayúdame que no vaya a ser como este pueblo, que yo creo en ti, y luego otras cosas. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha sabiduría de Dios, pedirle a Dios que nos mantenga fieles en estos tiempos en los que nosotros vivimos, porque a lo mejor nuestros tiempos son peores que los de ellos, y estamos aquí, y que Dios nos mantenga fieles en todo momento. Así es, hermanos, y abriendo un paréntesis, es muy interesante leer la Biblia. Carlita la escucha en audio. Ella escucha la Biblia en audio y se le facilita más escucharla porque hace sus labores, escucha los capítulos narrados. Pero que finalmente, hermanos, es importante cómo tener discernimiento escuchando la palabra, leyendo la palabra. Alguna vez le preguntaron a alguien que trabajaba en un banco cómo sabía que un billete era falso, y la respuesta fue: todos los días tengo contacto con billetes verdaderos. Mis manos tocan todos los días lo verdadero, y en el momento que toca lo falso me doy cuenta, porque tanto contacto con lo verdadero me permite pronto discernir qué es lo real y qué es lo falso. Yo creo, hermanos, que esa es la clave para nosotros. La Biblia debe ser ese contacto diario que tengamos. La Biblia debe ser esta revelación hermosa de Dios, donde no nos despeguemos y donde, hermanos, tengamos discernimiento de las cosas. Es muy interesante lo que hace Jeroboam, hermanos, porque él alude al pasado. Dice, estos becerros representan, ¿se acuerdan que, hermanos, cuando salían de Egipto? Y era la manera de decirles, aquí todavía los tenemos. O sea, estaban libres físicamente, pero mentalmente seguían siendo esclavos. Y aquí, hermanos, Jeroboam usa esta artimaña, porque yo creo, hermanos, que Jeroboam no era seguidor de los becerros. Más bien, Jeroboam está intentando tomar esto como un instrumento para que este pueblo sea manipulado y para que este pueblo ya no vaya a adorar a Dios. Más bien lo que intenta él es retener a un pueblo. Pero había gente con discernimiento, había gente con entendimiento, había gente, hermanos, que no se dejó disuadir. Hubo gente, muchos de ellos, muchos creyentes, hermanos, que dijeron, no vamos a ir a adorar a ese becerro, no vamos a ir a ese santuario que has levantado, no vamos a dejar que oficien esos sacerdotes que tú has puesto.
nosotros estamos comprometidos con un Dios, y aunque tengamos que estar allá y caminar, y yo trato de imaginar esta escena, hermanos, porque aunque habían algunos que peregrinaban, incluso me atrevo a pensar que hubieron algunos en el norte, o de las tribus del norte, que dijeron, ¿saben qué? Cambio mi domicilio, ahora voy a vivir en el sur, porque la verdad no me voy a prestar a esta ideología. Históricamente, en el libro de los reyes lo vimos, Carlita, los reyes del norte, hermanos, hicieron cosas terribles, y pareciera ser que le puso la cereza al pastel fue Acab con Jezabel. Bueno, cosas fuertísimas que vimos en el libro de los reyes. Pero oye, hermanos, la pregunta sería muy interesante preguntarnos, ¿qué tan afianzado estoy? ¿Qué tan fortalecido estoy en mi fe? Porque aquí, Carlita, el rey de ellos les está diciendo, alguien que se supone conoce a Dios, les está diciendo, vengan a adorar estos becerros. Aquí está Dios, nuestro Dios, pero aquí hay otro. Aquí hay otro aquí también. Hay otro nuevo. Sí. No tienen que viajar a Jerusalén. Aquí pueden estar ustedes. Aquí pueden adorar a Dios y a este nuevo Dios que es un becerro, ¿no? Algo así estaba pasando. Y hoy pasa lo mismo, Carlita. Pues, la gente dice, sí, mira, la gente dice adorar a Dios ahí donde sea usted que es el mismo Dios. Hermanos, a veces no es así, porque hay gente, lamentablemente decirlo, que no conoce a Dios. Y hay gente, hermanos, que eso me parece sorprendente, ¿no? Cuando hay gente que dice, es lo mismo aquí y allá, hermano. No sé, no creo que sea lo mismo. No creo que sea lo mismo, hermano. A ver, mira, yo esto que voy a contar, fíjense, hermanos, por eso digo que hay cosas que en nuestra sociedad, de nuestro tiempo al de ellos, es parecido, no ha cambiado, la idolatría todavía existe. Sí, claro. Todavía existe, eso no ha desaparecido, lamentablemente, pero hay quienes dicen, es lo mismo, no puede ser lo mismo. Porque, y yo voy a contar esto, a mí me pasó hace muchísimos años, hace como 20 años atrás, y yo recuerdo que me decían, cuando mi mamá fallece, yo me quedo, y recuerdo bien que hubo gente que, oye, pues, gente que se acerca, pues, para consolarte y darte el pésame y todas esas cosas, ¿no? El caso es que también hubo gente que se acerca a mal aconsejarte. Pero también hubo personas que me dijeron, oye, Carla, ¿y para qué te quedas ahí donde estás? Estás tú ahí sola. No tienes familia, o sea, sanguínea, en donde tú te congregas. Total, es el mismo Dios. Yo digo, no, pero pues yo ahí estoy convencida. No, pero mejor vente de este lado con nosotros. Total, es la misma Biblia y es el mismo Dios. Y esto lo digo, hermanos, porque yo digo, tenía yo 18 años, ya había yo cumplido 19 años, hermanos, no era una experta en la vida, pero si algo le pedía a Dios es que me diera mucho discernimiento a esa edad tan inmadura, podría yo decir, y tan inexperta, que yo le decía, estoy padeciendo muchas cosas y aparte hay gente lejos de decirme, qué bueno que vas a la iglesia, porque eso te va a ayudar mucho a todo esto que estás pasando de la pérdida que tuviste. No, hubo gente que se desaprovecha y deshazte de eso y disfruta de la vida porque eres joven. Te estás perdiendo tus últimos tu tiempo más glorioso de tu juventud en esas cosas que han de ser muy aburridas. Hubo gente que así se acercó a mí, pero hubo gente también que conocía a Dios, fíjense, y me dijo, vente de este lado con nosotros, deja el sábado y vente de este lado, porque es el mismo Dios y la misma Biblia. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Que uno tiene que tener mucho discernimiento de Dios, porque recuerdo que Josué vivía allá en otro lado y él me hablaba por teléfono, yo se lo platicaba y uno, ¿verdad? Por educación les dice que no, pero hubo un tiempo de mucha insistencia y no se me olvida, noviembre del 2003, fue así como, yo me sentía muy atacada en mi fe. Fíjense, es algo tan irónico, hermanos, que lejos que la gente diga, qué bueno que te acercas a Dios y buscas de Dios, sino que fue un mes donde fui tan atacada por mi fe. Y hubo gente que conocía de Dios y me invitaba a irme con ellos. Total, es el mismo Dios y la misma Biblia. Y hasta que Dios me hizo ver algo. Pero eso te decían. Eso me decían. Y hasta que yo dije, no puede ser lo mismo.
Porque aunque es el mismo Dios y la misma Biblia, lo que tú crees y lo que tú haces no va con lo que dice aquí. Y me daban muchas cuestiones y yo las leía y se las platicaba a Josué y yo veía que no era así. Y hasta que al final uno se tiene que armar de valor y de decir, ¿sabes qué? No. Ahí me quedo porque yo estoy convencida de lo que creo. Y yo creo que el sábado es el día de reposo y es el día que Dios puso para que yo la adorara. Y yo creo en la ley de la alimentación. Y yo creo que la Cena del Señor es un memorial de cada año. Y muchas cosas, en un mes que fui muy atacada por la fe o la convicción o por lo que yo creo, hermanos. Y aunque ellos me decían, es el mismo Dios y la misma Biblia, no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Porque yo no me veía festejando un 24 de diciembre, un 6 de enero. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es lo que le pasó al pueblo de Israel. Sus reyes le dijeron, aquí está Yahvé, pero aquí está este becerro también, ¿sí? Entonces es lo que nosotros podemos pasar en nuestros tiempos. No te van a poner un becerro de oro tal vez ahorita, pero sí te van a decir, mira, tú lo que tú crees con esto que tú crees, esto es igual. Y tuve muchos y muchos ataques en ese mes, recuerdo bien, pero hasta que uno se tiene que pedirle a Dios, yo le dije, Señor, ayúdame, porque tenía yo 19 años, hermanos, y yo tenía yo una postura que tenía que defenderme y defender mi fe, porque si yo hubiera doblado las manos y hubiera dicho, no, sí es cierto, es el mismo Dios, y sí, es la misma Biblia que dice Génesis y Apocalipsis, estuviera yo hecha así, tal vez no supiera ni en qué creer, ni en qué, no es lo mismo, hermanos. Y algo que me llamó mucho la atención de estas personas, que ellos se mantuvieron en una convicción y dijeron, no, nuestro único Dios es Yahvé, y creemos en los mandamientos y en los decretos que Dios había dejado por medio de Moisés. Y esta convicción es lo que Dios espera de usted y de mí. No hay nada mejor que tener una convicción de lo que la palabra dice. Y cuando tienes esa convicción de lo que la palabra dice, no de lo que dicen, lo que Dios manda en su palabra, tu fe empieza a crecer, te mantienes, eres un hombre, una mujer íntegro, un hombre, una mujer de convicción, y que no cualquiera que venga te va a decir, es lo mismo, es el mismo Dios y la misma Biblia, como a mí me decían. Y yo dije, no es lo mismo, porque tú crees otras cosas y yo creo en lo que la Biblia dice. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios mucha sabiduría de Dios, mucho discernimiento de nuestro Dios, para que podamos mantenernos firmes, íntegros, pero sobre todo ser unos hijos de Dios genuinos, reales, no como una cuestión tan divaga que aquí estoy luego, que eso no sirve, eso no funciona, te daña espiritualmente. Así es, hermanos, así que Dios nos permite mantenernos firmes y constantes. Dios nos permite, hermanos, avanzar en nuestra fe y no desviarnos, mantenernos en la misma dirección, hermanos, sabiendo que Dios, hermanos, creo que es lo que mira en nosotros, una convicción, pero sobre todo, hermanos, un deseo de tomarlo como primer lugar. Bueno, mis hermanos, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, y este fue el capítulo número 11 del segundo libro de Crónicas.